Hola, estamos aquí para hablarles de la genética del comportamiento. Mi nombre es Paula Andrea Holguín. Empecemos. Hablemos algo de las bases genéticas del individuo. Empecemos diciendo que es importante conocer acerca de la genética y la herencia para después poder profundizar en la genética del comportamiento como psicólogos. Es importante identificar las bases biológicas, pero también conocer las implicaciones ambientales en el comportamiento del individuo. ¿Qué es la genética? Básicamente es ese proceso mediante el cual los padres transmiten sus genes a los hijos. Esta genética explica la transmisión de la herencia de generación en generación. Si hablamos de estructuras relacionadas con la genética, debemos hablar de que las células eucarióticas, dentro de las organelas que poseen, está el núcleo. Y este núcleo posee una membrana nuclear. En su interior se encuentran los genes. Para hablar de ellos tenemos que hablar primero del ADN. En la estructura del núcleo se encuentran dos tipos de ácidos: el ácido desóxido ribonucleico o ADN, que contiene los genes, la información genética, y el ARN o ácido ribonucleico, que es el encargado de permitir que esa información genética sea comprendida por las células. Ahora bien, ese ADN se compone por unas pequeñas estructuras que se llaman los nucleótidos. Esos nucleótidos están unidos para formar. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Fonseca. Yo les hablaré sobre la relación entre las características genéticas de un individuo y su comportamiento. Considero que podemos partir de lo que han venido hablando mis compañeras, en el cual habla que la genética interviene en los rasgos físicos de las personas, asimismo también influye en los patrones psicológicos. Por lo tanto, considero, y según lo que he leído, nuestro ADN, nuestra genética, habla también de nuestro comportamiento y nos lleva a cuestionarnos acerca si nuestro comportamiento es solamente la genética o el ambiente que nos desarrollamos influyen en nuestras conductas personales. Bueno, pues para continuar platicando sobre la relación entre las características pues, de cada individuo en su comportamiento con la genética, es bueno remitirnos en 1875 con Francis Galton, en el cual él habla del comportamiento y cómo el comportamiento de los padres es transmitido a los hijos mediante la genética. Por eso, por lo tanto, se llega como al tema de herencia genética, en el cual es la transmisión a través de la información que existe en el núcleo de las células, de las características anatómicas de cada individuo, en el cual se transmite a sus descendientes. Aquí pues también dejo una cita textual de Scar en 1971 que dice que la interpretación errónea más frecuente del concepto de heredabilidad se refiere al mito de la inteligencia fija. Si la heredabilidad es alta, el razonamiento lleva a pensar que la inteligencia está genéticamente determinada y no es modificable. Esta falsa concepción ignora la realidad de la heredabilidad, es un estadístico poblacional, ligado a otras condiciones ambientales concretas y en un momento determinado ni la inteligencia ni la heredabilidad son inmutables. Bueno, pues ya que estamos hablando también pues, de la transmisión del material genético pues, de nuestros padres pues, a la descendencia, es importante también hablar del genotipo y el fenotipo, en el cual se evidencia que el genotipo es el conjunto de toda la información transmisible que contienen los genes y el fenotipo es cualquier característica visible que presenta un individuo, bien sea física o conductual, determinada por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. Bueno, pues también en la transmisión del material genético se tiene en cuenta la mitosis y la mutación, en el cual la mitosis es la división celular que se da como resultado de dos nuevas células con la misma cantidad de cromosomas. Eh, es decir, como la misma información genética. También la mutación es la variación que se produce en el genotipo de un individuo y puede ser espontánea o inducida por agentes genéticos que tienen lugar en el ADN. Bueno, pues a manera de conclusión,
de este tema sobre la genética y el comportamiento, podemos concluir que en algunos rasgos del comportamiento sí se transmiten de los padres a los hijos, son heredados gracias a la información genética que se pasa pues de generación a generación. Aunque algunas formas de comportamiento tienen una base genética, eso no implica que esa predisposición vaya a ser que todas nuestras actuaciones sean solamente por la genética. Como lo vemos en el transcurso del video, pues están las actuaciones de una chica que incluso puede que no sean genéticas, sino que está diseñada de una forma en que sus conductas, independientemente del modo en que interactuamos con el entorno, pues hace que actuemos también de otra manera. Si bien nuestro ADN no puede ser modificado a través de experiencias, aprendizajes o la expresión de sus genes, depende de gran manera en las condiciones ambientales o en el entorno en que vivimos. Por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad con un componente fuertemente genéticamente heredable, ¿no? Sin embargo, pues hay estudios que han demostrado que esta enfermedad, pese que va en la genética y en los genes, se desarrolla mucho más en personas que viven en un entorno o en un contexto que está produciendo estrés. Por lo tanto, desencadenan esa enfermedad, como pueda que otras personas que también vienen con la misma genética o la predisposición genética como tal, y se mueven en un entorno totalmente cálido, tranquilo, en el cual no hace que sus genes evolucionen y lleguen a tener el Alzheimer como tal. Muchas gracias, pues continuamos con la siguiente compañera. Buenas, les vengo a hablar sobre la heredabilidad de características psicológicas. Mi nombre es Yailin Correa. Francis Galton fue el primer científico que estudió la influencia de la herencia sobre las características psicológicas y comportamentales del ser humano. Su obra El genio hereditario. La genética de la conducta trata de averiguar en qué medida las variaciones en la conducta o los rasgos psicológicos de los individuos pueden ser explicadas por sus variaciones genéticas o si por el contrario obedecen variaciones ambientales. Los individuos van transmitiendo sus características a sus descendientes, mejorando de este modo las posibilidades de supervivencia de su descendencia. Se dice además que la heredabilidad de los rasgos psicológicos respecto a inteligencia de un 50% y personalidad de 20% y 50%. La heredabilidad baja el 50% hallado en los estudios más recientes. Según Jackson 1993, esta disminución se debe a los cambios sociales y ambientales acontecidos como las modificaciones. Otro de los hallazgos de los estudios es el incremento de las influencias genéticas sobre la inteligencia según aumenta la edad de los sujetos, o sea, de las personas. Como observamos, se busca explicar si la heredabilidad psicológica proviene de variaciones genéticas o ambientales. Cada persona va construyendo sus propias características a partir de sus raíces de donde viene y a medida que pasa el tiempo van creando sus propias personalidades. Esto se trata de según sus culturas, de dónde provienen y demás. No solo se hereda de los padres la genética biológica, sino que las psicológicas también hace parte de las heredabilidades. Muchas gracias. La heredabilidad de características psicológicas y la influencia del medio ambiente. El desarrollo de las personas como su manera de actuar, su comportamiento y sus hábitos están ligados a su crianza, el cómo piensa, el cómo se comporta ante la sociedad. Nuestros genes se adaptan al entorno social. Los genes son los encargados de almacenar la información. Los genes están por todo nuestro cuerpo, son los encargados de darnos nuestra apariencia física, de nuestra salud, son los encargados de nuestra edad. Tenemos rasgos predominantes entre los padres, pero el hecho de que tengamos esos rasgos predominantes no quiere decir
que uno de las dos personas, o la madre o el padre, tenga mayor fuerza genética, no, porque nosotros heredamos un 50% de los genes del padre y otro 50% de los genes de la madre. Francisco Galton en 1876 fue pionero en hacer un estudio de gemelos. Él decía que eran idénticos al nacer, pero diferentes al nacer. Esto consiste en que, a pesar de que tienen la misma estructura de ADN, son diferentes en su comportamiento. El ambiente social hace que creen hábitos diferentes en su comportamiento y en cómo se relacionan con el medio ambiente. Manel en su libro No soy mi ADN también habla sobre cómo los genes nos dotan para responder a nuestro ambiente social y que la crianza afecta a la genética. ¿Cómo la afecta? Pues él hacía una comparación entre gemelos donde uno tenía buenos hábitos y el otro no. Entonces, el que fumaba, el que consumía licor, tenía tendencia a heredar cáncer, pero esto no quiere decir que porque el gemelo que tenía malos hábitos alimenticios tenía cáncer, el gemelo sano lo vaya a adquirir. Entonces esto va más que todo como en que esos hábitos malos activan e inactivan nuestros genes. Y esto hace que hayan cambios epigenéticos. La epigenética es un estudio que activa los cambios genéticos del cuerpo, consecuencia de nuestro ADN. Eso se activa y desactiva en factores ambientales, o sea, si consumimos licor, si tenemos una vida saludable, entonces, ¿qué va a hacer esto? Si nosotros no tenemos una vida saludable, entonces vamos a activar los genes que van a traer enfermedades, cáncer, hipertensión. Entonces, para tener una vida más sana debemos adquirir buenos hábitos. Debemos adquirir buenos hábitos porque hay sustancias químicas que activan e inactivan estos genes que nos pueden contraer enfermedades.